En la boda de mi hija, su novio empujó mi cara contra el pastel, exclamando burlonamente: «Prueba el postre». La ira hirvió en mi interior mientras el glaseado goteaba por mi barbilla. Inmediatamente pensé en mi diabetes. Entonces, uno de los invitados me señaló y exclamó: «Él es multimillonario». La sonrisa engreída del novio desapareció y su rostro se puso pálido. Había cometido un error y ahora pagaría por ello. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Por supuesto, entendemos tus limitaciones financieras, dijo Patricio, cortando mi frase sobre los lugares para la boda como una cuchilla a través del papel. El candelabro de cristal sobre nuestra mesa pareció atenuarse. Las conversaciones en las mesas cercanas continuaron, pero la nuestra cayó en ese silencio particular que sigue a una ejecución social. El tenedor de Cecilia se detuvo a medio camino de su boca. Enzo sonrió con presunción detrás de su copa de vino. El rostro de Lucía se puso rojo carmesí. Yo había estado explicando lo hermosas que podían ser las ceremonias al aire libre, mencionando un pabellón en el parque que había visto. Sencillo, elegante, pero aparentemente demasiado simple para la familia de Enzo. «Mi papá hace que las cosas funcionen con lo que tenemos», dijo Lucía rápidamente, con la voz más aguda de lo habitual. «Siempre ha sido muy ingenioso». ¿Ingenioso? Patricio saboreó la palabra como si fuera un vino caro. Esa es una forma de decirlo. El camarero se acercó con una invisibilidad practicada, rellenando los vasos de agua. Observé cómo el cristal atrapaba la luz, preguntándome cuánto costaba esta cena por minuto. El menú no tenía precios, lo cual nunca es una buena señal. Al ordenar, yo había elegido el salmón, mientras que todos los demás seleccionaron cortes de carne añejada, que probablemente costaban más que la compra semanal de la mayoría de las personas. «No te preocupes por los gastos de la boda», dijo Cecilia, con una sonrisa tan afilada como sus aretes de diamantes. «Entendemos perfectamente tu situación». ¿Mi situación? Como si la pobreza fuera una condición médica que requiriera compasión. Enzo se reclinó, con la tela costosa de su traje estirándose sobre su pecho. «Tenemos conexiones con los mejores lugares en la costa exclusiva. El Gran Salón, específicamente. Probablemente no has oído hablar de él». «No lo he hecho», admití. $50,000 mínimo solo por el espacio. Lo dijo casualmente, observando mi reacción. «Pero no te preocupes por contribuir, Roberto. Nosotros nos encargamos de esto». La caja de regalo en el bolsillo de mi chaqueta se sentía más pesada. Dentro había un relicario antiguo que había encontrado en una venta de patrimonio. Plata victoriana genuina, con espacio para 2 fotos. Hermoso, significativo, y costó exactamente $37. De repente, parecía cambio de bolsillo en un concesionario de autos de lujo. Lucía tocó mi brazo. «Papá, no tienes que hacerlo. Siempre proveo para mi familia», dije en voz baja. La risa de Patricio fue seca. «Por supuesto que lo haces, a tu manera». El plato de postre llegó en bandejas que podrían alimentar a un pequeño pueblo. Construcciones de chocolate decoradas con hojas de oro, que parecían más instalaciones de arte que comida. Pensé en la mesa de mi cocina en casa, de madera marcada donde Lucía había hecho su tarea durante 12 años, donde habíamos celebrado su aceptación en la universidad con un pastel del supermercado. «Estamos planeando una gran despedida de soltero», anunció Enzo. «En un yate privado, obviamente. Eres bienvenido a unirte si puedes conseguir tiempo libre en el trabajo». Tiempo libre en el trabajo. No había necesitado pedir tiempo libre en 15 años. Cecilia se limpió los labios con una servilleta que valía más que mi camisa. «Roberto, ¿qué es lo que haces exactamente?» «Consultoría de inversiones». Era bastante cierto, aunque incompleto. ¡Qué encantador! Cuentas pequeñas, me imagino. La cuenta llegó en una carpeta de cuero. Patricio ni siquiera miró el total antes de deslizar su tarjeta negra en el interior.
El asentimiento agradecido del camarero sugirió una propina mayor que mi presupuesto mensual de comida. Afuera, los asistentes del ballet trajeron los autos. El auto de lujo de la familia de Enzo brillaba bajo las luces de la calle como un depredador. Mi sedán viejo y económico parecía haberse perdido en el vecindario equivocado. «Nos vemos pronto», gritó Patricio a través de su ventana abierta. «Nosotros nos encargaremos de la planificación real». Ayudé a Lucía a subir al asiento del pasajero. Su silencio se extendía entre nosotros como un puente, que no estaba seguro de que alguno de los dos pudiera cruzar. La carretera se extendía por delante, iluminada por los faros que pasaban barriendo nuestras caras en intervalos regulares. Lucía jugaba nerviosamente con la correa de su bolso, el cuero haciendo pequeños chirridos en el auto silencioso. «El restaurante era hermoso», dijo finalmente. «Esos candelabros deben haber costado una fortuna». Apreté el volante con más fuerza. Las señales de salida pasaban rápidamente. Estaríamos en casa en 20 minutos. 20 minutos para decidir si dejar pasar la humillación de esta noche sin cuestionarla. «Lucía», mi voz salió más ronca de lo planeado. «Tenemos que hablar sobre Enzo». Su postura cambió. ¿Qué pasa con él? La forma en que habló esta noche, la actitud de su familia hacia... ¿Hacia qué? ¿Hacia ti? Ella se giró en su asiento. «Papá, ellos solo. Están acostumbrados a tener dinero. No lo hacen con mala intención». Un camión nos pasó, sus faros inundaron brevemente el interior. En ese momento vi a mi hija claramente, defendiendo a alguien que había dejado que su padre me insultara repetidamente. Alguien que había sonreído mientras sucedía. «El carácter no cambia con el tamaño de la cuenta bancaria», dije. «Esta noche me mostró quiénes son realmente. Apenas los conoces. Sé lo suficiente. He visto cómo Enzo trata a los trabajadores de servicio, cómo habla de las personas que considera inferiores a él. Esta noche, eso me incluyó a mí». La risa de Lucía fue aguda. «Estás siendo paranoico y, francamente, un poco controlador». La palabra golpeó más fuerte que la condescendencia de Patricio. Controlador. Como si desear algo mejor para mi hija significara restringir su libertad. «No estoy tratando de controlarte», dije con cuidado. «Estoy tratando de protegerte de cometer un error que te costará décadas de infelicidad». «¿Un error?». Su voz se elevó. «¿Mi compromiso es un error? Tu compromiso con él podría serlo. Detén el auto». «¿Qué?». «Dije que detengas el auto. Ahora mismo». Miré su rostro, iluminado por las luces del tablero. La furia y el dolor luchaban en su expresión. Esta no era la conversación que había planeado. Así no era como se suponía que debía ser. «Mija, vamos a...». «Detente a un lado, papá. Ahora». Puse la señal y me detuve en el arcén. Antes de que el auto se detuviera por completo, ella se estaba desabrochando el cinturón de seguridad. «No entiendes nada», dijo, agarrando su bolso. «No entiendes a Enzo. No entiendes a su familia y definitivamente no entiendes lo que necesito. Cariño, por favor. Lo que necesito es apoyo de mi padre, no juicios. Lo que necesito es alguien que confíe en mí para tomar mis propias decisiones». Abrió la puerta. El aire fresco de la noche. Entró, trayendo el olor a escape y lluvia distante. «¿A dónde vas? A cualquier lugar menos aquí». Salió. Luego se inclinó para mirarme. «Llamaré a Enzo para que me recoja. Al menos él no cree que soy demasiado estúpida para elegir mi propia vida». La puerta se cerró de golpe. Mut. La vi caminar hacia una estación de servicio, sus tacones resonando en el asfalto. Mi teléfono vibró. Probablemente ya le estaba enviando mensajes de texto a él. Ya lo estaba eligiendo a él sobre mí. Me senté allí hasta que ella estuvo dentro de la tienda de conveniencia iluminada con luces fluorescentes, hasta que estuve seguro de que estaba a salvo. Luego volví a la carretera, solo con la radio sonando suavemente bajo el peso de lo que acababa de perder. El asiento vacío del pasajero parecía hacer eco con su ausencia. Cuando entré en mi entrada en nuestro barrio tranquilo,
La modesta casa de 2 pisos parecía más pequeña de lo habitual. La luz del porche proyectaba sombras familiares a través del jardín, donde Lucía me había ayudado a plantar tomates cada primavera desde que tenía 8 años. Hace una semana, todo había sido diferente. Hace una semana, había estado sentado en esta misma mesa de la cocina, con el café de la mañana humeando junto a la sección financiera del periódico. El 22 de abril había comenzado como cualquier otro martes. Tranquilo, predecible, contento. La casa olía a café tostado y al leve jabón de lavanda que Lucía prefería cuando visitaba. Mi teléfono había sonado exactamente a las 8:47 de la mañana. ¡Papá! Su voz había burbujeado a través del altavoz. ¡Tengo noticias! Había dejado mi café, sonriendo ante su emoción. Buenas noticias, espero. Las mejores noticias. Enzo me propuso matrimonio. La alegría en su voz había sido contagiosa. Cualquier reserva que hubiera albergado sobre su novio se disolvió temporalmente ante su felicidad. Ella merecía amor, merecía a alguien que la apreciara. Cuéntamelo todo, le había dicho, acomodándome en mi silla. Fue perfecto, papá. Me llevó al Parque Central, a ese lugar con vista al lago donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló allí mismo en el camino, con corredores y paseadores de perros como testigos. El anillo es precioso. Un diamante de corte princesa que atrapa la luz como loco. Me lo había imaginado, el rostro de mi hija brillando de felicidad, rodeada de extraños que probablemente habían aplaudido. La imagen me reconfortó, a pesar de mis preocupaciones sobre el carácter de Enzo. Estoy tan feliz por ti, mi amor. Habrá una cena de compromiso la próxima semana. Podrás conocer a sus padres adecuadamente. Son personas maravillosas, papá. Su padre construyó su negocio desde la nada. Probablemente tendrá mucho de qué hablar contigo. Ahí fue cuando tomé la decisión que llevó al desastre de esta noche. Lucía, antes de conocerlos, necesito pedirte algo, un favor, lo que sea. Me había levantado, caminando hacia la ventana que daba al césped común de mi vecino. Me gustaría mantener mi situación financiera en privado. Deja que piensen que soy solo una persona trabajadora común. El silencio se había extendido entre nosotros. Cuando habló de nuevo, la confusión coloreaba su voz. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque quiero saber quiénes son realmente. El dinero cambia cómo te trata la gente, cómo te ven. Si piensan que soy rico, montarán una actuación. Si piensan que soy una persona común, te tratarán tal como son. Si ese trato es malo, entonces sabremos exactamente con quién estamos tratando. Había estado callada por un largo momento. Papá, eso es un poco manipulador, ¿no? Es práctico. El verdadero carácter se muestra cuando la gente piensa que no hay nada que ganar con la amabilidad. Ahora, sentado en mi entrada actual con la confrontación fresca en mi memoria, me preguntaba si había tenido razón o simplemente había sido obstinado. Mi hogar modesto se sentía tranquilo a mi alrededor. 3 habitaciones, 2 baños, nada extraordinario. Los estados de cuenta de mi cartera de inversiones en el cajón de mi escritorio contaban una historia diferente, pero esos números nunca me habían importado mucho. En el interior, las fotos familiares llenaban el pasillo. Lucía en su graduación universitaria. Lucía en la mañana de Navidad, rodeada de regalos de precio sensato. Lucía riendo de algún chiste que yo había hecho, su rostro brillante con un amor sin complicaciones. Subí las escaleras a mi habitación, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Mañana traería el primer día de lo que temía que podría ser un largo silencio entre nosotros. Le había pedido que ocultara mi riqueza, y a cambio, había perdido lo único que realmente importaba. La ironía no se me escapaba. Al tratar de protegerla de personas que valoraban el dinero sobre el carácter, la había empujado directamente a sus brazos. Al mirar alrededor de mi hogar sin cambios, la familiar simplicidad se sentía diferente de alguna manera. Más pesada. Cada pieza modesta de mobiliario,
Cada economía cuidadosamente elegida me recordaba las decisiones que había tomado hacía mucho tiempo, antes de Lucía, antes del dinero que cambió todo excepto cómo elegí vivir. La sala de estar no había cambiado en 15 años. El mismo sofá cómodo, la misma mesa de centro de madera con sus manchas de anillos de innumerables noches leyendo juntos. Los únicos artículos costosos estaban ocultos, los estados de cuenta de inversiones encerrados en el cajón de mi escritorio, el fondo de emergencia que podría comprar todo este vecindario. Me acomodé en mi sillón de lectura, el que Lucía me había ayudado a elegir en una tienda de segunda mano cuando tenía 16 años. «Papá, este es perfecto», había dicho ella, pasando sus manos por el cuero desgastado. «Parece que tiene historias que contar, historias, como la que nunca le había contado sobre 1995. 28 años. Viviendo en un apartamento estudio en la ciudad de la Bahía que apenas calificaba como vivienda. La cama plegable bajaba para cubrir la mitad del espacio del piso. Mi cocina era una parrilla eléctrica y una mini nevera que zumbaba como un animal moribundo. Cada mañana caminaba 12 cuadras hasta la firma de contabilidad en lugar de gastar $2 en el autobús. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $5,127. Lo sabía porque revisaba el saldo obsesivamente, de la misma manera que algunas personas revisan su pulso. $5,000. Representaban 2 años de vivir como un monje, comiendo nada más que pasta y verduras enlatadas, usando las mismas 3 camisas en rotación. La reunión ocurrió un martes, regresaba del almuerzo, un bagel de la caja de descuentos, cuando 2 jóvenes se me acercaron fuera de la cafetería donde a veces me permitía una taza pequeña. «Disculpe», dijo el más alto, «¿es usted contador?» Parecían apenas lo suficientemente mayores para votar. El más bajo aferraba una computadora portátil desgastada, como si fuera un salvavidas. Ambos llevaban la emoción como una colonia cara, imposible de ignorar. «¿Trabajo en contabilidad?», admití con cuidado. «Necesitamos a alguien que mire nuestros números», continuó el alto. «Alguien inteligente, alguien que entienda el dinero». Explicaron su idea sobre un café terrible en el vestíbulo de mi edificio, una plataforma de software que revolucionaría cómo la gente compartía información. Internet aún era joven entonces, conexiones de acceso telefónico y sitios web básicos. Su visión parecía imposible e inevitable simultáneamente. «Necesitamos una inversión inicial», dijo el bajo, con las manos temblando ligeramente. «Nada enorme. $5,000 nos permitirían alquilar un espacio de oficina, comprar mejor equipo, tal vez comer algo que no sea fideos instantáneos por unos meses. $5,000. Toda mi red de seguridad». Debería haber dicho que no. Debería haber explicado que perder $5,000 significaría volver al sótano de mis padres en la provincia, admitiendo la derrota. En cambio, me encontré haciendo preguntas. ¿Cuál era su investigación de mercado, proyecciones de ingresos, análisis de competencia? Tenían respuestas, y buenas. Más importante aún, tenían algo que yo reconocía en mi propio espejo. Hambre. No de lujo, sino de la oportunidad de construir algo significativo. «Si invierto», dije lentamente, «quiero el 10% de las acciones». Trato hecho. Sin vacilación, sin abogado, solo un apretón de manos en un vestíbulo que olía a alfombra industrial y sueños rotos. 6 meses después, su primer cliente importante firmó. 18 meses después de eso, un gigante tecnológico los adquirió por $42 millones. Mis $5,000 se convirtieron en $4,200,000 de la noche a la mañana. Me senté en mi sala de estar sin cambios, recordando ese momento. La llamada telefónica que cambió todo. La realización de que el dinero era solo una herramienta, no un destino. Había visto lo que la riqueza hacía a la gente. Observé a los ganadores de la lotería y a los herederos en mi práctica contable. Observé cómo el dinero revelaba el carácter en lugar de crearlo. Por eso seguí viviendo sencillamente.
Por eso crié a Lucía para valorar el trabajo sobre la riqueza, el carácter sobre el capital. Por eso le había pedido que ocultara mi situación financiera a la familia de Enzo. La fotografía en mi mesa auxiliar mostraba a Lucía en su graduación universitaria, radiante a mi lado frente a un restaurante modesto donde habíamos celebrado. Ella no tenía idea de que su educación fue pagada por dividendos de acciones tecnológicas. No tenía idea de que su padre podría haberle comprado cualquier cosa que quisiera. Mañana, me di cuenta, necesitaría decidir si esa filosofía valía la pena perder a mi hija para siempre. La luz de la mañana no aclaró la situación. Me desperté esperando que la noche anterior hubiera sido una pesadilla, que mi hija no hubiera elegido a Enzo sobre mí en el estacionamiento de una gasolinera. Pero mi teléfono no mostraba llamadas perdidas, ni mensajes de disculpa, ni señales de que el mundo se hubiera reiniciado mientras dormía. El primer día se sintió manejable. Lucía necesitaba espacio para procesar. Mantuve mis rutinas, café a las 6:30, periódico a las 7, revisando informes de mercado a las 8. Cada vez que mi teléfono vibraba, la esperanza aumentaba. Usualmente solo eran correos electrónicos sobre carteras de inversión que parecían cada vez más insignificantes. Para el tercer día, comencé a dejar mensajes de voz cuidadosos. Hola, mi vida. Es papá. Solo quería decir que te quiero. Llama cuando estés lista. Corto, respetuoso, no insistente. El día 7 trajo mensajes más largos. Lucía, he estado pensando en nuestra conversación. Tal vez podría haber expresado mis preocupaciones de manera diferente. Sabes que quiero que seas feliz, ¿verdad? Eso es todo lo que siempre he querido. En la segunda semana descubrí la jardinería. A Lucía siempre le había encantado mi huerto de verduras. Habíamos plantado tomates juntos cada primavera desde que ella tenía 8 años. Ahora trabajo la tierra solo, arrancando malas hierbas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. El trabajo físico ayudaba a calmar el impulso constante de llamarla. Las plántulas de tomate que había comprado hace semanas estaban en sus contenedores de plástico, esperando. Demasiado tarde para plantarlas ahora sin ella. La tradición se sentía incompleta, como tratar de aplaudir con una sola mano. La tercera semana trajo desesperación disfrazada de productividad. Organicé 20 años de fotografías, encontrando cientos de imágenes de Lucía en cada edad. Fiestas de cumpleaños, obras escolares, día de graduación. En cada foto, ella me miraba con total confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? Mis mensajes de voz se volvieron más largos, más emocionales. Sigo pensando en cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Pérez con esa pelota de béisbol. Tenías tanto miedo de decirme, pero cuando lo hiciste, fuimos juntos a disculparnos y pagar las reparaciones. ¿Recuerdas lo que te dije? Que los errores no nos definen. ¿Cómo los manejamos, sí? Creo que cometí un error con Enzo. Podemos averiguar cómo manejarlo juntos. La invitación a la boda nunca llegó. El día 25. Conduje pasando por el edificio de apartamentos de Lucía, sin detenerme, sin acechar, solo confirmando que ella existía. Su auto estaba en su lugar habitual, confirmando nada excepto geografía. El día 28 trajo pánico. Tiendas de novias, servicios de catering, fotógrafos, todo requería decisiones finales. ¿Estaba excluido por completo? ¿Vería a mi única hija casarse con alguien en quien no confiaba sin estar presente en el momento? Lucía es papá otra vez. Sé que he llamado mucho esta semana. Yo solo... Mañana es 1 de junio. Asumo que sigue siendo el día de tu boda. Entiendo si no me quieres allí, pero necesito saberlo. Por favor, solo dime si estás bien. Mi voz se quebró en ese último mensaje. 30 días de silencio habían desgastado mi compostura como el agua sobre la piedra. El día 30, preparé la cena para uno. Pasta sencilla, del tipo que Lucía y yo solíamos hacer juntos los domingos por la noche. La mesa se sentía enorme con un solo lugar puesto. La silla vacía frente a mí.
Un recordatorio constante de lo que había perdido por un principio obstinado. 6:45 de la tarde. Mañana, en algún lugar de la costa exclusiva, mi hija se casaría con Enzo. Probablemente lo vería suceder a través de publicaciones en redes sociales, asumiendo que alguien se molestara en incluirme en sus noticias. Me senté a comer, girando la pasta alrededor de mi tenedor sin apetito. Afuera, la primavera se rendía al verano. ¿La vida avanzaba participara yo o no? El teléfono sonó. Mi tenedor golpeó contra el plato. Después de 30 días de silencio, las llamadas inesperadas significaban malas noticias. Salas de emergencia, accidentes, los peores escenarios que atormentaban la imaginación de todo padre. El nombre de Lucía brilló en la pantalla. Mis manos temblaban mientras deslizaba para contestar. ¿Hola? ¿Papá? Su voz era más pequeña de lo que recordaba, nerviosa. ¡Hola! Me puse de pie tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. ¿Estás bien? ¿Está todo? Estoy bien. Llamo porque mañana es... Ella hizo una pausa. Podía escuchar el tráfico de fondo, la voz de Enzo diciendo algo indistinto. La boda es mañana. Lo sé. Las palabras salieron roncas. Me aclaré la garganta. No estaba seguro si... Quiero que estés allí. El alivio golpeó como un golpe físico. Me apoyé contra la pared del comedor, repentinamente mareado. Gracias, estaba esperando que... Pero hay condiciones. Por supuesto que las sabía. Nada venía fácil ya. Te escucho. No puedes decir nada negativo sobre Enzo. No puedes hacer muecas o comentarios o lo que sea esa cosa que haces cuando desapruebas. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Esa cosa sutil con la ceja. La forma en que apretaste los labios en la cena esa noche. Toqué mi ceja inconscientemente. Yo no. Prométemelo, papá. Este es el día de mi boda. Necesita ser perfecto. Perfecto. Por ella podía manejar lo perfecto, o al menos la apariencia de ello. Te lo prometo. Sin comentarios, sin muecas, sin desaprobación. Seré el modelo de padre de la novia. Su exhalación fue audible. Bien. La ceremonia comienza a las 4. El gran salón en la costa. Te enviaré la dirección por mensaje. Cócteles a las 5. Cena a las 7. ¿Qué debo usar? Un traje azul marino está bien. Nada demasiado formal. La familia de Enzo ya piensa que... Se detuvo. ¿Piensan qué? Nada. Solo... El traje azul marino es perfecto. Ambos sabíamos que ella había estado a punto de decir que la familia de Enzo ya pensaba que yo no podía permitirme nada formal. Probablemente cierto desde su perspectiva. Lucía, sobre esa noche en el auto. Papá, no lo hagas. Vamos a empezar de cero mañana, ¿de acuerdo? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Como si 30 días de separación pudieran borrarse con buenas intenciones, pero tomaría lo que ella ofreciera. Borrón y cuenta nueva, estuve de acuerdo. Te quiero, mi vida. Yo también te quiero, papá. Te veré mañana. La línea se cortó. Miré el teléfono por un largo momento, apenas creyendo que la conversación realmente había sucedido. 30 días de silencio agonizante terminaron con una llamada de 5 minutos que cambió todo. Mi cena se enfriaba en la mesa, pero no tenía apetito. En cambio, subí las escaleras a mi habitación, abriendo el armario para examinar mi traje azul marino, el mismo que había usado en esa cena desastrosa. Pero mañana serviría un propósito diferente. Mañana caminaría con mi hija hacia el altar, para casarse con alguien en quien no confiaba. Sonreiría y estrecharía la mano de personas que habían pasado una noche, burlándose de mi pobreza imaginaria. Fingiría que todo era perfecto mientras veía a mi única hija atarse a una familia que medía el valor en dólares. Pero estaría allí, después de 30 días preguntándome si la había perdido para siempre. Estaría allí. A veces eso tenía que ser suficiente. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación exactamente a las 6:30, la misma hora a la que me había estado despertando durante 30 años. Pero hoy se sentía diferente.
Hoy vería a mi hija de nuevo. El traje azul marino colgaba en la puerta de mi armario, planchado y listo. Lo había elegido cuidadosamente la noche anterior. Mi mejor traje, pero no ostentoso. Corbata conservadora, zapatos negros pulidos, todo lo que Lucía había solicitado. Nada que la familia de Enzo pudiera criticar como intentar demasiado. El desayuno requería una planificación cuidadosa. Mis monitores de azúcar en la sangre mostraban niveles normales, pero el estrés de la boda podría cambiar eso rápidamente. Tomé mi insulina matutina, comí avena cortada con precisión medida, revisé el medidor de glucosa 2 veces. Las emergencias diabéticas en la boda de mi hija no estaban en la agenda de hoy. El pronóstico del tiempo prometía perfección. 22 grados centígrados, una brisa ligera, sin probabilidad de lluvia. El tipo de día con el que Lucía había soñado desde la infancia, cuando planeaba bodas elaboradas en el patio trasero para sus muñecas. El café ayudó a calmar mis nervios. Había logrado 3 horas de sueño genuino. El primer descanso pacífico en semanas. La esperanza era un sedante poderoso. Para las 8 en punto, estaba vestido y examinando mi reflejo. Modesto, pero respetable. Afeitado, aseo cuidadoso. Un toque de la colonia que Lucía me había regalado la Navidad pasada. Me veía exactamente como lo que la familia de Enzo esperaba. Un hombre trabajador que había hecho su mejor esfuerzo. «Puedes hacer esto», le dije a mi reflejo. Sin comentarios, sin muecas, sin desaprobación. Comportamiento perfecto. El regalo había requerido una consideración seria. Demasiado caro parecería sospechoso. Demasiado barato avergonzaría a Lucía. Me había decidido por un jarrón de cristal de la tienda local. Lo suficientemente elegante para la ocasión, lo suficientemente modesto para ajustarse a mi supuesto presupuesto. $68 que se sentían apropiadamente pensados sin levantar preguntas. El dueño de la tienda lo había envuelto hermosamente, agregando cinta blanca y una pequeña tarjeta. Para la feliz pareja, había escrito, deseándoles alegría, amor y comprensión en su matrimonio. Comprensión. Si tan solo supieran cuánto entendía sobre su carácter ya. Mi teléfono mostraba varios mensajes de texto de conocidos deseando lo mejor a Lucía. Personas que la habían visto crecer, que recordaban sus primeros pasos en este mismo pasillo. No tenían idea de que hoy podría ser la última vez que la acompañaría por cualquier pasillo. El viaje a la costa tomaría 2 horas con el tráfico del sábado. La ceremonia era a las 4, lo que significaba salir al mediodía para permitir estacionamiento y fotografías preboda. Tiempo suficiente para una última revisión de todo. Bolígrafo de insulina en el bolsillo de la chaqueta. Tabletas de glucosa de emergencia en el bolsillo del pantalón. Recibo del regalo y billetera, por si acaso. Teléfono completamente cargado. Todo lo que un padre responsable podría necesitar para el día de la boda de su hija. Miré alrededor de mi hogar modesto una última vez. Si hoy salía mal, si no podía mantener el comportamiento perfecto que Lucía requería, esta podría ser mi última mañana pacífica aquí. Mañana podría traer otro mes de silencio, o peor. Pero hoy también tenía posibilidades. Tal vez Enzo me sorprendería. Tal vez la alegría de la boda suavizaría los bordes ásperos que había visto en la cena. Tal vez mi hija encontraría la felicidad a pesar de mis reservas. Recogí el regalo envuelto y las llaves de mi auto. Hora de averiguar qué versión de hoy se desarrollaría. El Toyota arrancó de manera confiable, como siempre. Ajusté el espejo retrovisor, revisé mi apariencia una última vez y salí marcha atrás de la entrada. La costa exclusiva esperaba, junto con lo que este día trajera. El gran salón se elevaba desde céspedes cuidados como algo sacado de una revista. Autos de lujo Bentley y Mercedes llenaban la entrada circular, su cromo brillando bajo la luz del sol de la tarde. Mi viejo Toyota parecía un camión de reparto perdido entre puras sangres. Un valet se acercó con sorpresa apenas disimulada. «Señor, ¿está aquí para la boda?» «Soy el padre de la novia».
Su expresión cambió a una simpatía profesional. Por supuesto, señor, por aquí. El vestíbulo de entrada del lugar brillaba con candelabros de cristal que valían más que la mayoría de las casas. Los arreglos florales se alzaban como árboles pequeños, cada flor perfecta, cada tallo colocado con precisión. El aire olía a perfume caro y lirios importados. ¡Roberto! La voz de Cecilia resonó a través del vestíbulo de mármol como una sirena de niebla. Todos. Este es el padre de Lucía. 20 invitados bien vestidos se giraron para mirar. Sus ojos hicieron un inventario. Traje modesto. Zapatos de tienda departamental. Regalo que claramente no era de una joyería de lujo. Sonrisas educadas siguieron, del tipo reservado para casos de caridad. ¡Qué maravilloso que pudieras venir! Patricio se materializó junto a su esposa. Sé que el viaje desde... ¿Dónde es que vives de nuevo? Ese barrio tranquilo, cierto, bastante distancia en ese pequeño auto tuyo. El fotógrafo apareció, con equipo costoso colgado alrededor de su cuello. ¿Fotos familiares en 5 minutos? Solo familia inmediata, aclaró Cecilia rápidamente. Roberto, ¿tal vez podrías esperar por allá? ¿Por allá? Significaba una esquina junto al guardarropa, lejos de las personas importantes. Observé a la familia posar con Lucía, su ropa de diseñador coordinada como una sesión de moda. Los padrinos de Enzo se unieron a ellos, todos con corbatas de universidad prestigiosa y confianza heredada. Un camarero ofreció champán desde una bandeja de plata. Krug, Clos d'Ambonay, anunció al grupo. Excelente cosecha. Dios mío, comentó un invitado, eso cuesta $300 la botella. Solo lo mejor para la boda de nuestro hijo, declaró Patricio, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Por supuesto, no todos aprecian el buen champán. Me miró directamente mientras lo decía. Los asientos de la ceremonia revelaron otro insulto calculado. Las filas delanteras brillaban con socios comerciales de la familia y amigos de la sociedad. Me dirigieron a la fila 7, detrás de parientes ancianos y acompañantes. El padre de la novia, relegado a los asientos baratos. Hermoso lugar para la ceremonia, comenté a la mujer a mi lado. Oh sí, susurró ella de vuelta. $50,000 solo por el alquiler del lugar. Menos mal que la familia de Enzo podía pagarlo adecuadamente. Escuché que la familia de la novia se apagó, dándose cuenta de su error. Tiene medios muy modestos. Terminé por ella. Sí, he escuchado eso también. El padrino de Enzo hizo rondas con puros caros. Cubanos. Anunció con orgullo, guardados para ocasiones especiales. El humidor pasó por alto mi fila por completo. Durante la hora del cóctel, capturé un breve momento con Lucía. Se veía radiante en seda y perlas. La felicidad brillaba bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Te ves hermosa, mi amor. Gracias por venir, papá. Sé que esto no es fácil. Es tu día. Eso es todo lo que importa. Ella apretó mi mano. La familia de Enzo tiene buenas intenciones. Solo son particulares con sus tradiciones. Particulares como excluir al padre de la novia de las fotos familiares y sentarlo con extraños. Estoy bien, le aseguré. Ve a disfrutar de tu recepción. El servicio de cena comenzó con un floreo teatral. Los camareros emergieron en formación sincronizada, llevando platos que pertenecían a galerías de arte. 5 cursos, cada uno más elaborado que la mayoría de los platos principales de restaurante. Solo el maridaje de vinos probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Desde mi mesa distante, observé la conversación animada de la mesa principal. Enzo gesticulaba expansivamente, contando historias que hacían reír a sus padrinos. Ocasionalmente, miraba hacia mi mesa con esa misma sonrisa engreída que recordaba de nuestro primer encuentro. La estación de postres apareció como una catedral azucarada. El pastel de boda se elevaba 5 niveles de altura, rodeado de esculturas de chocolate y pasteles artesanales. Los invitados se reunieron alrededor, con teléfonos capturando cada ángulo. Me quedé sentado.
observando desde lejos como siempre. La presentación del postre se asemejaba a una exhibición de museo. El pastel dominaba el centro, rodeado de esculturas. Me acerqué con cuidado, consciente de mi posición como forastero perpetuo. La fuente de chocolate burbujeaba costosamente. Pasteles arreglados como joyas brillaban con hojas de oro. Todo diseñado para impresionar, nada diseñado para alguien con diabetes. Un camarero notó mi vacilación. ¿Puedo ayudarle a seleccionar algo, señor? ¿Tienen alguna opción sin azúcar? Soy diabético. Por supuesto. Tenemos fruta fresca, mousse de chocolate sin azúcar y unas galletas de almendra encantadoras hechas con stevia. Una petición simple, necesidad médica. Nada vergonzoso en manejar una condición de salud responsablemente. Eso suena perfecto. La fruta, por favor. Detrás de mí, las conversaciones continuaban. Los invitados comparaban casas de vacaciones y carteras de acciones. Charlas normales de gente rica, del tipo que yo podía permitirme, pero elegía no participar. ¿Qué es eso sobre opciones para diabéticos? La voz de Enzo cortó a través de la charla de fondo como una sierra a través de la seda. Se acercó a la estación de postres con pasos ligeramente inestables, el champán claramente afectando su juicio. Solo estaba preguntando sobre opciones sin azúcar. ¿Sin azúcar? Su risa fue demasiado fuerte, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Déjame adivinar. ¿Tampoco puedes permitirte la atención médica adecuada? Las conversaciones se pausaron. Las cabezas se giraron hacia nuestro intercambio. La atmósfera elegante cambió, sintiendo el drama. Manejo mi condición muy bien. Por supuesto que lo haces, con visitas a clínicas gratuitas y medicamentos de descuento. La voz de Enzo se llevaba a través de la sala ahora, actuando para una audiencia. Pero oye, al menos llegaste a la boda, ¿verdad? Incluso si no puedes permitirte un postre adecuado. ¡Enzo! La voz de Lucía apareció detrás de nosotros. ¿Qué está pasando? Solo ayudando a tu padre a entender las opciones de postre, dijo él, esa sonrisa familiar extendiéndose por sus rasgos enrojecidos. Aparentemente, los mendigos realmente pueden ser exigentes cuando se trata de pastel de bodas. ¿Mendigos? La palabra colgó en el aire como una maldición. 50 invitados se habían quedado en silencio, sintiendo que algo feo estaba a punto de desarrollarse. Los camareros se congelaron a mitad del servicio. Incluso la fuente de chocolate parecía calmar su borboteo. Eso es suficiente, dijo Lucía bruscamente. ¿Lo es? Enzo se acercó más a mí, el alcohol haciéndolo audaz, cruel, honesto. Porque estoy cansado de fingir que esto está bien. Cansado de ver a tu padre fracasado avergonzar a nuestra familia. Él no está avergonzando a nadie. ¡Míralo! Enzo gesticuló salvajemente hacia mi traje modesto, mi postura cuidadosa, mi simple presencia entre su lujo. Mira toda esta situación patética. Entonces, sus manos se movieron. Rápido, decisivo, borracho, pero con propósito. Mi cara golpeó el pastel de bodas con un sonido como tela cara rasgándose. El glaseado llenó mis ojos, mi nariz, mi boca. 5 niveles de azúcar arquitectónico colapsaron a mi alrededor, vainilla y chocolate mezclándose con conmoción y humillación. La sala explotó en jadeos, gritos, risas nerviosas. El flash de la cámara del teléfono de alguien se disparó. Una mujer gritó. Las sillas rasparon contra el mármol mientras la gente se ponía de pie para tener mejores vistas. Me enderecé lentamente, el pastel goteando de mi cabello, el glaseado deslizándose por mis mejillas. El sabor era realmente bastante bueno. Vainilla cara con mantequilla real. El tipo de pastel que podía permitirme pero que nunca ordenaría. A través del desastre azucarado que cubría mis pestañas vi caras. Caras conmocionadas, caras entretenidas, caras disgustadas, la cara horrorizada de Lucía. ¿Qué has hecho?, susurró ella. Enzo estaba allí sonriendo, complacido con su actuación, completamente inconsciente de que acababa de cometer el mayor error de su vida privilegiada.
El estallido de la palma de Lucía contra la cara de Enzo resonó a través del silencio aturdido como un disparo. El rojo floreció en su mejilla mientras se tambaleaba hacia atrás, la conmoción reemplazando su sonrisa borracha. ¿Cómo te atreves? Su voz se llevó a través del piso de mármol, alcanzando cada rincón del salón de recepción. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi padre? Continué limpiándome el glaseado de vainilla de los ojos, saboreando la crema de mantequilla costosa mientras procesaba lo que acababa de suceder. Los invitados formaron un círculo suelto a nuestro alrededor, los teléfonos ya grabando lo que se convertiría en el escándalo de redes sociales de la temporada. Lucía, cálmate, tartamudeó Enzo, tocándose la mejilla enrojecida. Fue solo... ¿Solo qué? ¿Solo asalto? ¿Solo humillar al hombre que me crió mientras te quedabas allí riendo? ¿Suficiente? Una voz retumbó desde el otro lado de la sala, cortando a través del caos como la autoridad misma. Don Fernando se levantó de su asiento en la mesa 12, su cabello plateado atrapando la luz del candelabro. A sus 65 años, comandaba atención a través de la presencia en lugar del volumen. La sala se calmó mientras se acercaba a nuestro desastre. «Damas y caballeros», anunció don Fernando, su voz llevando el peso de la autoridad de la sala de juntas. «Permítanme presentarles a Roberto Hernández. Algunos de ustedes pueden reconocerlo como el inversor fundador en Industrias Tecnova». Murmullos ondularon a través de la multitud. Varios invitados se enderezaron, de repente prestando atención. «Roberto», continuó don Fernando, sus ojos encontrando los míos a través del caos cubierto de glaseado. Es uno de los inversores privados más exitosos del país. Su cartera incluye participaciones tempranas en compañías que transformaron el paisaje digital. Patrimonio neto actual pausó dramáticamente, muy por encima de los $1,000 millones. La sala explotó en susurros. Las cabezas se giraron unas hacia otras, luego de vuelta a mí, luego a Enzo, cuyo rostro se había drenado de todo color. ¿Ese es Roberto Hernández? Una mujer cerca de la mesa 8 jadeó. ¿El de Tecnova? Sabía que me resultaba familiar, agregó otro invitado. Su fondo de inversión ha sido legendario durante décadas. «Espera», gritó alguien más. «¿El hombre que convirtió $5,000 en $4 millones en 2 años? ¿Ese Roberto Hernández?» Me enderecé la chaqueta manchada de glaseado, encontrando la mirada de apoyo de don Fernando con un leve asentimiento. A nuestro alrededor, el reconocimiento se extendió como un incendio forestal a través de la multitud reunida. Conexiones de negocios, historias de inversión, confirmaciones susurradas de riqueza que hacían que los 3 millones de la familia de Enzo parecieran cambio de bolsillo. El rostro de Enzo había progresado de rojo a blanco y luego a verde. Detrás de él, Patricio y Cecilia estaban congelados, sus expresiones ciclando a través de la confusión, el reconocimiento y el horror naciente. «Pero conduce un auto viejo», susurró Cecilia a nadie en particular. «Vive en un barrio sencillo», agregó Patricio débilmente. Don Fernando sonrió sombríamente. «Exactamente. Roberto entiende algo que su familia claramente no. El dinero no define el carácter. El carácter define cómo tratas a las personas independientemente de su aparente estado financiero». El círculo de invitados se presionó más cerca, fascinado por el drama que se desarrollaba. Algunos parecían avergonzados por haber presenciado el asalto. Otros parecían emocionados por la catástrofe social con la que se habían topado. Enzo abrió la boca varias veces sin producir sonido, como un pez sacado de agua costosa. Terminé de limpiarme el último trozo de pastel de la cara, y miré alrededor de la sala a todas las caras que miraban. Personas que me habían ignorado hace una hora, ahora miraban con nuevo respeto y mortificación apenas disimulada. La familia de Enzo comenzó a moverse hacia mí con expresiones de pánico, sus habilidades de cálculo social finalmente alcanzando la realidad. «Roberto, por favor». Patricio me alcanzó primero, sus instintos de negocios anulando la parálisis social.
Todo esto es un terrible malentendido. Continué cepillando migajas de pastel de mis mangas, manteniendo la misma dignidad tranquila que había mostrado toda la noche. A nuestro alrededor, los invitados habían formado un anfiteatro de espectadores fascinados. ¿Malentendido? Miré a Patricio con calma. Tu hijo acaba de agredirme físicamente frente a 200 testigos. ¿Qué parte malinterpreté? Enzo tropezó hacia adelante, el alcohol y el pánico haciéndolo torpe. Señor Hernández, señor, yo no sabía. Quiero decir, si me hubiera dado cuenta. ¿Dado cuenta de qué? ¿De que podría ser rico? Sacudí la cabeza lentamente. Así que el asalto es aceptable si la víctima es pobre. No, eso no es. No quise decir. Las palabras de Enzo se enredaron en su lengua. El sudor perlaba en su frente a pesar del aire acondicionado. Cecilia apareció en el hombro de su hijo. Instintos de control de daños activados. Roberto, ¿seguramente podemos dejar este incidente desafortunado atrás? Los desacuerdos familiares ocurren en las bodas. Las emociones se disparan. ¿Desacuerdos familiares? Repetí sus palabras como si fueran un idioma extranjero. ¿Es así como llamas a tu mes de humillación sistemática? ¿Tu exclusión deliberada de las fotografías? ¿La violencia física de tu hijo? Nos disculpamos, dijo Patricio rápidamente, su tono cambiando al modo de negociación comercial. Completamente, sin reservas. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Borrón y cuenta nueva. Las mismas palabras que Lucía había usado durante nuestra llamada de reconciliación. Pero estas palabras no llevaban amor, solo cálculo. Empezar de nuevo. Medité en voz alta. Ahora que sabes que tengo dinero. Tu estado financiero no tiene nada que ver con esto, protestó Cecilia con la voz demasiado aguda. Don Fernando rió ásperamente desde cerca. Señora, su trato hacia Roberto tuvo todo que ver con el dinero. Pasó 2 meses burlándose de un hombre que creía pobre. Ahora quiere amistad porque es rico. Eso no es cierto, dijo Enzo desesperadamente. Lo habría tratado igual de cualquier manera. ¿En serio? Pregunté en voz baja. ¿De la misma manera que trataste a los camareros esta noche? ¿Al valet que estacionó tu auto? ¿Al personal de limpieza? La boca de Enzo se abrió y cerró sin sonido. Tu carácter, continué, fue revelado perfectamente esta noche. No por lo que le hiciste a un hombre pobre, sino por cómo actuaste cuando pensaste que las consecuencias no importaban. Por favor, intentó Patricio de nuevo. Negocios aparte, personal aparte. Vas a ser familia. Necesitamos trabajar juntos. ¿Familia? La palabra sabía amarga. Te vi enseñar a tu hijo que el dinero determina el valor humano, que la pobreza justifica la crueldad, que la riqueza excusa cualquier cosa. Cepillé un último trozo de glaseado del cuello de mi camisa. ¿Quieres empezar de nuevo? Aquí está mi nuevo comienzo. Me voy. No puedes simplemente irte, dijo Cecilia, la desesperación arrastrándose en su voz. Piensa en Lucía, piensa en las oportunidades de negocio, piensa en lo que podríamos lograr juntos. Oportunidades de negocio. Incluso ahora, enfrentando una catástrofe social, calculaban márgenes de beneficio. Estoy pensando en Lucía, dije en voz baja. Estoy pensando que ella merece algo mejor que una familia que mide el amor en dólares. Enzo agarró mi brazo mientras me giraba hacia la salida. Espera, puedo cambiar. Puedo ser mejor. Miré su mano agarrando mi manga, luego de vuelta a su cara. Tienes 30 años. Esto es lo que eres. La multitud se separó mientras caminaba hacia las puertas, susurros siguiéndome a mi paso. Detrás de mí, las voces de la familia se elevaron en apelaciones cada vez más frenéticas, pero sus palabras no significaban nada ahora. Me habían mostrado exactamente quiénes eran cuando pensaban que no importaba. El aire de la tarde me bañó como una absolución cuando salí del gran salón. Detrás de mí, voces amortiguadas continuaban la catástrofe social que había dejado atrás. Adelante, el estacionamiento se extendía hacia mi modesto Toyota, santuario entre los vehículos de lujo abandonados.
Pasos golpearon en el mármol, luego en el concreto. Alguien corriendo. «¡Papá, espera!». Me giré para ver a Lucía levantando su vestido de novia, seda de diseñador arrastrándose mientras me perseguía a través del asfalto. Su cabello cuidadosamente peinado se había soltado. El maquillaje tenía rayas de lágrimas que no la había visto derramar. «Mi amor, deberías volver adentro. Es tu boda». «No». Se detuvo frente a mí, respirando con dificultad. «No lo es». «Ya no». Nos quedamos allí en la luz dorada del atardecer, padre e hija separados por meses de dolor y malentendidos. Su vestido de novia costaba más que la mayoría de los autos. Mi traje estaba manchado con pastel, que probablemente costaba más que la mayoría de las cenas. «Lo siento mucho», susurró ella. «Tenías razón. Sobre todo, sobre Enzo, sobre su familia, sobre lo que el dinero le hace a la gente. Yo también lo siento», dije en voz baja. «Debería haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste?» Miré hacia el océano visible más allá de los jardines cuidados del pabellón. «Porque quería que eligieras a alguien que te amara por quién eres, no por lo que tengo. Quería que tus relaciones fueran genuinas. Como la nuestra». La pregunta colgó entre nosotros como un puente que no estaba seguro de que pudiéramos cruzar. «Nuestra relación es genuina», dije finalmente. «Sobrevivió a la riqueza, la pobreza, el conflicto, la separación. Sobrevivió esta noche. Lucía se acercó más, su mano encontrando la mía. Pasé 2 meses enojada contigo por no confiar en mi juicio. Pero tú sabías. Viste lo que yo no podía ver. Vi lo que tenía miedo de ver. A veces tener razón no se siente como una victoria». Ella rió, pero salió más como un sollozo. «Acabo de dejar mi propia recepción de boda para perseguir a mi padre a través de un estacionamiento en un vestido de $20,000. ¿$20,000? Arqueé una ceja. Por esa cantidad, debería haber venido con mejores zapatos para correr. Su risa fue real esta vez. «Llévame a casa, papá. ¿Qué pasa con tu recepción? ¿Tus invitados? ¿Qué pasa con ellos? Deja que Enzo explique a los amigos de su familia por qué desapareció la novia. Deja que resuelvan su propio desastre social». Miré a mi hija en su costoso vestido de novia, de pie junto a mi viejo Toyota sedán de 10 años. El simbolismo no se nos escapó a ninguno de los dos. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Abrí la puerta del pasajero para ella, y ella reunió $20,000 de seda en el interior modesto. Mientras caminaba hacia el lado del conductor, vi a los invitados comenzando a emerger del pabellón, probablemente preguntándose a dónde había ido la novia. «¿A dónde vamos?», pregunté, arrancando el motor. «A casa», dijo ella simplemente. «Tu casa. Nuestra casa». El viaje de regreso a nuestro barrio tomó un tiempo, pasando por los lugares donde la había criado, donde habíamos construido una vida basada en valores, en lugar de valoraciones. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, haciendo que incluso los vecindarios modestos parecieran mágicos. «Entiendo ahora», dijo Lucía mientras cruzábamos el puente hacia casa. «¿Por qué vives de la manera en que lo haces? ¿Por qué nunca presumiste el dinero?». «El dinero es una herramienta», dije, «no una identidad, no una medida de valor. Solo una herramienta para construir la vida que realmente quieres». «¿Qué vida quieres?». Entré en mi entrada, mirando la casa sencilla donde había criado a mi hija para ser fuerte, independiente y amable. Esta, exactamente esta. Nos sentamos en el auto por un momento, viendo el sol ponerse sobre nuestro vecindario. Casas sencillas, céspedes modestos, relaciones genuinas construidas sobre el carácter en lugar del capital. «Vamos», dije finalmente. «Entremos. Haré café y podemos averiguar qué viene después». Juntos caminamos hacia la puerta principal de la pequeña casa que siempre había sido rica en todo lo que importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia,
Haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.